y que el antecedente más valioso que tengo es que soy egresado de la Universidad de la Curiosidad para estos temas. Bueno, he querido tratar el tema de los reflejos de la lealtad federal, que un poco he venido escuchando a los expositores anteriores. Si bien la Constitución nuestra toma mucho, es un legado del federalismo de los norteamericanos, esta creación de la doctrina y la jurisprudencia alemana creo que siempre ha estado vigente, y si bien ha sido creada, digamos, dentro del siglo XX, creo que era un principio preexistente, no escrito, y que se encuentra en todas las normas de todas aquellas federaciones o estados que se consideren tales. También un viejo precedente de la Corte norteamericana, Texas contra White, engendró un precedente que fue tomado por toda la doctrina constitucionalista argentina y por la misma Corte Suprema de Justicia cuando definía que un Estado federal era un Estado indestructible conformado por Estados indestructibles. Y ahí radica la importancia de lo que es el encuadre de la lealtad federal. Para hacer un breve recorrido histórico de cómo se elaboraba este concepto, y voy a dar mi punto de vista respecto a quiénes han sido los verdaderos artífices del neoconstitucionalismo, que a diferencia de lo que dijo el colega Urtiaga, para mí son los alemanes, con Karl Lowenstein a la cabeza, y después sí, hubo italianos que siguieron los lineamientos de Karl Lowenstein, pero el más conocido en este tema es Mauro Capelletti, de la misma escuela que Carnelutti de la Universidad de Florencia. El principio de lealtad federal, como decíamos, no es un principio escrito, pero es un principio inmanente del federalismo, que no es otra cosa que, como los alemanes lo han descrito, tanto de la federación, o Bunde, como le llaman en la Constitución de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, pero que ya venía del modelo de la Constitución de Weimar de 1919, que fue donde realmente se estableció el modelo de constitucionalismo social, pero que no respetó en cierta forma el concepto de federalismo, puesto que en definitiva concentraba muchos poderes en lo que era el antiguo Reich o el gobierno central, que en definitiva, cuando la situación a criterio y arbitrariedad del rey lo consideraba, dejaba sin efecto toda la legislación y todas las normas y las instituciones establecidas dentro de la Constitución aludida. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, por ser este vicio que contenía la Constitución de Weimar, y después de que los estados aliados o de Occidente entregan la parte pertinente que conformó posteriormente la República Federal de Alemania, nace la Ley Fundamental de Bonn en 1949, en la cual vuelven a tomar los postulados federales, reconocían el Bunde, que era el Estado central, y los Länder, que eran los estados confederados que la integraban. Si bien es cierto que con otro modelo constitucional concentrado, también constituyó un tribunal constitucional, que es el que hasta ahora resuelve todas las cuestiones constitucionales en Alemania, sin perjuicio de que cada Länder tiene un tribunal constitucional propio, pero la última palabra lo tiene el Tribunal Constitucional Federal. ¿Y de qué se trata este principio de lealtad federal? Que fue desde los primeros precedentes del Tribunal Constitucional Federal alemán, se lo acuñó fundamentalmente
basado también, quizás sin tomar contacto o de tomarlo como precedente, en que tenía que haber un fuerte compromiso entre el Estado federal, el Bund y los Länder, respecto a respetar y a colaborar mutuamente entre sí para conformar y consolidar la Unión Federal. Lo concibe el Tribunal Federal Alemán como el comportamiento favorable a la unidad federal. Lo concibe con un espíritu solidario, fundamentalmente. Y en uno de sus primeros fallos, donde acuña este concepto, justamente trata una cuestión tributaria, en la cual, después de posguerra, existía Land fuerte y Land débiles en lo económico, y fijaba como una obligación de los Länders fuertes de contribuir en manera tributaria para equilibrar la desproporción que había entre ellos. Eso un poco viene de la mano de que en ese principio no escrito de lealtad federal o lealtad constitucional debe existir, además del respeto por el reconocimiento como instituciones o políticas o unidades políticas que conforman la federación, no solamente el respeto del reconocimiento de tales, sino también el respeto del ejercicio de sus propias instituciones. Y no voy a ser yo quien traiga o trate mutis mutandi de traspolar estos conceptos a lo que es la Constitución argentina. Esto lo ha hecho ya principalmente Vidal Campos y la mayoría de los constitucionalistas, sobre todo cuando se refiere al respeto que debe existir mutuamente entre nación y provincia. Y ese respeto no solamente se refiere al ámbito legislativo, en el cual están bien determinadas las competencias de cada una de las órdenes, ya sea locales o federales, sino también en todas las cuestiones que hacen a las relaciones institucionales entre nación y provincia. Llámese administrativo, hemos dicho legislativo, y también obviamente comprende el judicial. Y después, a partir de allí, las ramificaciones en los distintos órdenes, que creo que ha sido el tratamiento de todo y cada uno de los temas y de los acuerdos y desacuerdos que cada uno ha expresado en este foro. Todo gira en torno, en definitiva, y se respeta o no las atribuciones de competencia fijadas por la ley suprema, que es la Constitución, a las provincias, y la fijada a la nación y las concurrentes. Claro está que parece una solución sencilla, pero no lo es, porque a veces el tema es muy fino en cuanto a delimitar qué es competencia de una y qué es competencia de la otra. En esta finura de competencia voy a un poco, ya que la mayoría se ha expresado contrario al neoconstitucionalismo, voy a poco ejercer la defensa de quienes pensamos que creo que no es una institución actualmente extraña a la Constitución Nacional. Y creo que la razón han dado los mismos expositores. Desde que en el 94 incorporamos como texto constitucional, por el 75-22, las convenciones internacionales, no podemos dejar de lado la aplicación de los mismos hasta en las cuestiones más esenciales que nos toca resolver. ¿Y eso por qué? Porque justamente, lamentablemente, los jueces no somos como la academia o la teoría,
no estamos habilitados a fijar en nuestros pronunciamientos cuestiones abstractas, sino que trabajamos con realidades vivientes que son cada una de nuestras comunidades, cada uno de los componentes de nuestras comunidades, sean grupos vulnerables o no lo sean, en definitiva sean ciudadanos. Por eso creo que no podemos afirmar, no tomar como pie de la letra o como una cuestión sutil el principio pro homine, como por ahí lo he escuchado. Con respecto voy a discrepar al respecto, porque el principio pro homine no es ni más ni menos que la base sobre el cual se estructura todo el Codex Iure de los derechos humanos, que en definitiva, en una interpretación extensa, es el derecho de todos y cada uno de nosotros, de todos y cada uno de los que componemos nuestras comunidades. Por eso, en ese orden, ni las provincias pueden no cumplir con su compromiso asumido al conformar la federación con la nación, ni con sus pares, ni tampoco la nación con las provincias. Y esto viene a colación y tratando de arrimar más el tema a las competencias jurisdiccionales y acortando un poco los temas que me hubiera gustado tratar para ir encadenando más la cuestión. El artículo 28 de la Constitución alemana, con otras palabras, dice exactamente lo mismo que el artículo 5 de nuestra Constitución, que está casi en su redacción originaria, salvo la reforma introducida en 1860 cuando se incorpora Buenos Aires a la Federación. Pero que en definitiva reconoce a las provincias el derecho de conformar sus propias instituciones, de conformar su propia administración de justicia, también sus cuestiones de salud y educacionales, y que en vista de respetar el sistema republicano y representativo, prácticamente expresan que la nación no tiene nada que inmiscuirse en las cuestiones de la provincia. Pero lamentablemente la historia, y no lo digo yo, también lo dice Vidal Campos, y sostiene como fundamento de la reforma del 94, como diciendo que si no se lo entendió, la reforma del 94 fue un avance para tratar de salvar el federalismo teórico que se venía ejerciendo hasta ese momento respecto a la eficacia de su cumplimiento. Ustedes van a ver cómo delineó y acotó los conceptos respecto a la intervención federal. La intervención federal que antes era directamente ordenada por un simple decreto del Ejecutivo. Conforme al nuevo orden del 94, eso ya no es posible y ha establecido que solamente podrá hacerlo el Ejecutivo, siempre y cuando la situación lo amerite por la urgencia y esté en receso el Congreso de la Nación. Porque entendía que en ese respeto mutuo nación y provincia, solamente un órgano federal capaz de contener la expresión viva de los entes provinciales podía autorizar tan extrema medida. Además, ha habido otras cuestiones que han sido claramente establecidas ya desde antiguo en la Constitución y en lo referente a los ámbitos de competencia, porque
Muchas veces se ha dicho aquí en varias oportunidades una frase que fue elaborada por Robert Jackson, ex juez de la Corte norteamericana y también presidente del Tribunal Penal de Nuremberg, cuando mencionó que la Corte no tiene la última palabra porque sea infalible, sino que es infalible porque tiene la última palabra. Y en ese contexto tenemos también los tribunales provinciales, a pesar de que somos máxima jerarquía de nuestro orden, dos responsabilidades. Primera, tratar de no equivocarnos cuando la cuestión que debemos resolver se cierra en nuestras instancias, porque podemos ser justos o no podemos ser justos. Y esto también genera una cierta conciencia de legitimación que se da respecto a quién es el verdadero sujeto con potestad de juzgar. Obviamente que eso es el Poder Judicial, pero el Poder Judicial, al menos en la Constitución de Santiago del Estero, y creo que en la mayoría, aunque no se lo exprese, dice claramente que la potestad de impartir justicia es exclusiva del pueblo soberano de la provincia de Santiago del Estero. Y en ese andamiaje hace una delegación de potestad por el sistema representativo a nosotros los jueces, que solamente somos una especie de mandatarios para el ejercicio de esa potestad por delegación. Por eso muchas veces, y también creo que alguien tocó el tema, si eso pasa con las provincias, con las cortes y superiores tribunales de la provincia, pensemos en lo que pasa y en la gran responsabilidad que tienen y han tenido las distintas integraciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que quien realmente en el país tiene la última palabra, aunque hoy podría decirse hasta cierto punto, salvo que se sienta afectado dentro de los 6 meses, entre por la Comisión Interamericana de Derecho el caso y lo revierta a la Corte Interamericana si se trata de una cuestión que hace los pactos. Pero esa es la mecánica y esa es la preocupación que como juez de un tribunal provincial y una provincia que, como la de muchos de aquí presentes, ha sido precursora y persistente de la nación, tenemos que resolver. Y en ese compromiso, si bien el artículo 116 y 117 de la Constitución es claro, y agregando mucho lo que quería decir para dejarle espacio a entonces sí, también que tiene cosas muy interesantes para decir. Vemos que tanto la jurisdicción provincial como la Corte Federal de la Nación no han cumplido con los compromisos de la lealtad federal, que es inherente al federalismo. Se ha mencionado el caso Sosa, en el cual se ha desoído el cumplimiento de una sentencia que, bien o mal, como tribunales de provincia, y que debemos acatar las decisiones del máximo tribunal, debía ser cumplida. También muchas veces se falla desde el Tribunal Federal sin consultar siquiera qué ha pasado en la provincia con el caso o tener datos más reales. Escuchaba ayer al doctor Lorenzetti decir que para sentirnos más seguros tenemos que ir pensando en una justicia deliberativa, de abajo hacia arriba, es decir, escuchar al pueblo y después decidir. Y es lógico porque ese pensamiento lo tuve yo también en lo particular, en el fallo Movimiento Diablo, le llamaban en provincia y otro, contra Santiago del Estero, en el cual, tomando principios
del neoconstitucionalismo en cuanto a la interpretación constitucional. Es decir, lo tuve yo y lo tuvieron todos los colegas desde sus distintos enfoques, porque fue un fallo de 98 fojas en la cual cada uno pudo expresar libremente su pensamiento con diferencias de matices, pero todos en un mismo sentido. Conocedores de nuestra realidad y conocedores de quién era el verdaderamente detentador de sus potestades, dijimos que ante un desacuerdo en cuanto a una interpretación de una cláusula constitucional provincial transitoria, ni siquiera nosotros, los jueces superiores de la provincia de Santiago del Estero, estábamos en condiciones de sacar un fallo legítimo. Podía ser legal, pero nunca legítimo, porque fallo legítimo realmente es el que pretende el pueblo que tiene la potestad de juzgar. En ese sentido, y siempre y cuando manifestábamos nosotros, no se toquen derechos que hacen a la minoría. En la cuestión particular, se trataba de una cláusula que copiada de la Constitución Nacional sobre cuándo empezar a computar los periodos de la periodicidad para el gobierno en turno al momento de la reforma, era contradictoria con otra. Es decir, ¿por qué? Porque se copió de la Constitución Nacional en un momento en que el presidente Menem no tenía vicepresidente. Y se la puso cuando en la situación provincial había un vicegobernador. Se debe que ningún derecho es sustancialmente absoluto, pero si se le pone una limitación o una diferencia con otro de igual categoría, debe ser exactamente fundado y motivado el por qué, porque de otro modo es discriminatorio. Eso lo mencionó el mismo doctor Lorenzetti en su teoría del derecho, teoría de la sentencia judicial, la decisión judicial. Pero bueno, son las interpretaciones y el caso no es lo que me interesa, sino que creo, no quiero hablar más de otro tema que creo que el doctor Cecilia es quien está más habilitado, como fue el tema previsional en Córdoba, o como fue el tema Filcrosa, que tanto nos afectaba a nuestras economías tributarias, como si el derecho administrativo no fuera otra rama con igual categoría que el derecho penal o el derecho civil o el derecho laboral, que puede imponer sus propias prescripciones a sus propios tributos, que eran atribución. En eso se ve la dualidad de la Corte. Y respecto también a otro concepto que ayer me interesó mucho del doctor Lorenzetti cuando decía que para asegurar esas garantías mínimas hay que pensar como en una llanura y no como una cordillera con cambios abruptos de temperamento. Yo los invito a que en la causa que he hecho referencia vean el plenario de la Corte del martes 22 de septiembre, perdón, 22 de octubre de 2013, en donde una cuestión electoral de distinto corte, pero de idéntica definición competencial, en la causa Partido Obrero contra Formosa, dijo que era una intromisión indebida de la Corte en cuestiones propias de la provincia y arregló con el voto de 6 miembros y arregló seguido en el mismo plenario dijo todo lo contrario en la aludida causa UCE. Creo que es un ejemplo típico de cómo se ha socavado ese principio de lealtad federal, ese principio de respeto a las atribuciones de cada una de las competencias que tenemos en materia judicial.
Bueno, tenía otras cosas que decir y he tenido que acotar porque me han pedido que sea breve, cualquier cosa vamos a debatirlo posteriormente. Esto digamos que es la esencia de lo que quería hacer en mi exposición. Muchas gracias.